Mis amigos, en estos especiales de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, hoy tenemos el placer de saludar a un hombre que ha hecho historia en este deporte, no solo para su país, sino para América Latina en torno a los muy buenos resultados y a marcar un estilo en el juego de nuestro, en Colombia llamado microfútbol. Y es de verdad un honor porque no todos los días tiene uno la oportunidad de saludar a un campeón del mundo, nada menos que el profesor Ariel Abeduto, que nos acompaña a esta hora a través de las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón. Ariel, muchos triunfos, muchos éxitos, pero creo que ya usted poca presentación necesita en este mundo del fútbol de salón por la huella que nos ha dejado. Gracias por acompañarnos hoy. Hola Andrés, buenas noches. Bueno, un placer poder volver a compartir con ustedes, aunque sea un pequeño tiempo a la distancia a través de esta entrevista. Así que aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de Colombia. Grandes personas, grandes afectos me unen no solo al futsal, sino al pueblo colombiano. Así que un abrazo gigante. Eso estaba hablando usted con Vivi, mi esposa, desde la época de Peiseta 2014, que estuvo aquí usted dictando una charla muy especial con ese estilo característico suyo que pudimos acompañar, hombre. ¿Desde esa época no viene a Colombia? No, sí, estuve. Ahora con el próximo simposio es la 8ª vez que voy a visitarlos. Así que yo había estado en el 2013 en Cali, en Buga, cuando fueron los Juegos Mundiales con la selección argentina. En el 2014 ya había participado del simposio internacional, después me convocó Carlos Martínez para ir a trabajar una semana ahí con el primer equipo de Peiseta, y a partir de ahí, bueno, se sucedieron una serie de acontecimientos que siempre nos unió y hemos podido participar, colaborar y aprender mucho, porque como siempre digo, tengo no solo un cariño especial, sino un gran agradecimiento porque me han formado no solo como entrenador, sino como persona, esas experiencias. Y Ariel, ¿cómo da usted ese paso de calidad otra vez a la selección argentina para llevarla a ser campeona del mundo? Pero no es solo esa selección que obtiene el resultado grande, la selección de Bielorrusia era un equipazo. No sé si, pues es que el resultado lo cambia todo, ¿no? Pero para mí ese equipazo del 2015 poco lo puedo comparar. Yo creo que esa era la digna selección finalista con Colombia, pero usted ha mantenido todo un proceso. ¿Cómo logra subir dar ese salto de calidad un poquito más que se necesita para ser campeón? Bueno, un poco también por la experiencia acumulada, ¿no? En los procesos y la estructuración de los procesos dependen siempre también de esa experiencia vital de competencia que es tan necesaria a la hora de definir situaciones más complejas. Así que creo que tiene que ver con eso. No es que nosotros transformamos nada, ni mucho menos. Nosotros somos los herederos de una historia de nuestro deporte. También dependemos mucho del trabajo que se ha hecho en las bases en todo el territorio, a partir del trabajo de muchos entrenadores y también de una política institucional que apostó a un proyecto a largo plazo y que en definitiva nos permitió conseguir el logro en el último mundial. Claro que los resultados muchas veces terminan dándole valor a los procesos porque socialmente está así enmarcado, ¿verdad? No estoy de acuerdo, convivo con eso, lo acepto, pero no necesariamente el resultado es el que marca las bondades o el éxito de un proceso deportivo como el que fue de la selección argentina. Lo pudimos coronar, no es poco, y eso le ha dado seguramente un valor agregado a todo lo hecho. ¿Cómo manejó usted eso? La inclusión de nuevos jugadores en selecciones que ya vienen montadas como era la Argentina, que ya traía jugadores de experiencia, de recorrido, e irle insertando nuevos talentos y darle ese toque como de más velocidad, porque si de algo yo creo que se preció esta selección argentina de 2019 y pues la actual selección argentina es de una selección que juega con mucha velocidad, no es solo el primer toque, sino es la capacidad de repliegue, de desplazamiento, donde realmente le ha hecho diferencia a un juego muy basado en lo técnico como el colombiano, por ejemplo. Bueno, a ver, no ha sido fácil, ha sido también tema de mucha controversia acá en la Argentina. Sí, lo que podemos decir que a esa historia rica de nuestro deporte nosotros intentamos agregarle
nuestra mirada desde un futsal un poco más moderno, más dinámico, con mayor intensidad, con más capacidad a la hora de recuperar la pelota, arriesgando mucho más también en posiciones defensivas en altura, una gran preparación física también, y un cambio de mentalidad en cuanto a cómo protagonizar cada episodio, ¿no? Por eso esta construcción que tiene que ver con el sistema de creencias, que debe estar soportado desde el modelo de juego y desde la propuesta, llevó su tiempo. Nos tocó una primera renovación para el Mundial de Bielorrusia con muchos jugadores nuevos que recién aparecían, con apuestas jóvenes como el caso de Renzo Grasso, de Gonzalo Pires. Cuando nosotros convocamos todavía ni siquiera habían participado de selecciones juveniles, pero proyectamos en ese cambio esa posibilidad de buscar esa renovación y que nos permita en el corto y en el largo plazo encontrar el rendimiento que finalmente encontramos, ¿verdad? Vos pensás que del Mundial de Colombia del 2011 solo participaron 3 jugadores, solo quedaron 3 jugadores, el resto fueron todos jugadores nuevos, jóvenes, que más o menos encerraban lo que nosotros pensábamos de lo que pretendíamos en cuanto a características y en el armado de ese modelo de juego de selección argentina. Y el siguiente proceso post-mundial de Bielorrusia nos permitió darle más recorrido a esos chicos, consolidar la idea, que los chicos hayan asumido más experiencia y bueno, justamente consolidar la idea y que esa idea que en principio le pertenecía a este entrenador dejó de pertenecer y se convirtió en la idea de los jugadores y en una referencia de ese equipo, ¿no? En una marca registrada de ese equipo. Probamos más de 144 jugadores en forma directa en distintos tipos de concentraciones. Eso nos permitió, terminado el proceso de Bielorrusia, tener una base de trabajo de 36 jugadores para el siguiente mundial y seguir buscando nuevos talentos que iban apareciendo en los distintos torneos en las distintas regiones, ¿no? Pero la base de esos jugadores del mundial de Bielorrusia, más los que se incorporaron y se habían quedado fuera de ese proceso, más los nuevos, nos permitió tener una base de captación importante para poder trabajar con vistas al Mundial de Misiones. Dándole valores que físicos, técnicos, biomecánicos, psicológicos, me imagino también. Sí, todo estaba encerrado en ese perfil de jugador que buscábamos, ¿no? Y si bien había jugadores que ya estaban en una lista por el recorrido que tenían y por el presente que tenían en nuestro deporte, trabajamos mucho en la observación de ver quiénes tenían posibilidades de poder alcanzar determinados estándares que eran los que nosotros requeríamos para poder participar de selección argentina, ¿no? Entendiendo también cuál era el estado de forma actual de esos jugadores y si ese estado de forma actual era su estado de forma final o todavía tenían margen de mejora, como en el caso de los más jóvenes, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, el potencial que tenía Renzo Grasso, ahora había que trabajarlo para que Renzo pueda desarrollar eso que nosotros veíamos en él. Por lo tanto, fue un trabajo que demandó mucho tiempo, mucha colaboración, porque nuestro país también tiene unas características en cuanto a su territorio demasiado extenso. No teníamos tampoco mucho más presupuesto y un presupuesto que nos permita tener mucha cantidad de concentraciones o de traslados. Por lo tanto, tratamos de ser creativos a la hora de organizar esos microciclos de trabajo. En la charla se ha visto por este lado, porque, bueno, hay una cosa, la Selección Colombia está en un proceso de renovación también. Las grandes figuras que por su peso específico y su capacidad eran capaces de prácticamente garantizarte, aunque nada está garantizado, una semifinal de una Copa del Mundo, pues ya no están y estamos ante ese reto. Y otra cosa, que nos quede a todos claros, que si no es un proyecto grupal, no se le da la vuelta a esto, y ese fue el crecimiento grande. El profesor Ariel Abeduto, que está con nosotros, nos está compartiendo esos detalles, como los va a compartir muchos otros en el próximo seminario de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón del 5 al 7 de junio. En Paipa, profe, ¿ha estado en Paipa? ¿Le han contado cómo es Paipa? No estuve en Paipa, así que ansioso por conocer un poquito más alguna otra región de Colombia. Sí, se dice que es de los mejores climas del mundo, la altitud ideal para entrenar. Ah, bueno.
Sí, 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 maravilloso. Hay que estar ahí cerca del lago Sochagota. Profesora Beduto, usted habla de la capacidad técnica física de las mediciones, pero ¿qué tiene que tener un jugador para ser elegido por usted en una selección o en su equipo principal? ¿Qué es eso innegociable? Los valores. El jugador de selección argentina tiene que entender lo que representa, de dónde viene, tiene que tener un gran respeto por la historia, tiene que basarse en la herencia y en el legado de nuestros ancestros, tiene que conocer muy bien de dónde venimos y principalmente tiene que enarbolar una cantidad de valores que son para nosotros fundamentales. Luego otro elemento que sí es eliminatorio son las capacidades físicas, ¿no? A la hora de poder estar, el jugador tiene que mostrar estándares de alto rendimiento, eso sí es eliminatorio para nosotros y tiene que llegar en perfectas condiciones, ¿no? No me ha tocado dejar jugadores que prácticamente los he criado de los 5 años y se han quedado afuera del Mundial de Bielorrusia porque han tenido una dolencia. La selección argentina no permite llegar disminuido o que poder tener esa posibilidad de tener una pérdida en un campeonato del mundo donde la lista es tan reducida, ¿no? Con 12 jugadores. Creo que es algo que también a nivel internacional debería revisarse en algún momento. Pero una de las condiciones para poder participar es tener una condición física con estándares de alto rendimiento y el tema de valores. Y dentro de lo que son los valores, también algo que le damos mucha importancia, que es cómo gestionan también sus emociones, ¿no? Todos los aspectos psicoemocionales tienen que estar muy equilibrados. Eso es algo que es determinante para nosotros, ¿no? Mi modelo siempre fue la selección de Colombia, pero le agregamos a esa dinámica de la selección de Colombia en la tenencia del balón una agresividad mayor a la hora de defender, ¿no? Característica también del jugador argentino. De ese lugar se nos facilitó un poco esa tarea. Pero nosotros considerábamos en ese momento que en esa primera etapa había un proceso que tenía que ver también con la formación del jugador en que adquiera capacidades tácticas o de resolución táctica de un juego un poco más complejo, ¿no? Si usted que tomó un poco de la selección Colombia el tema de la posesión de balón y lo mejoró en tanto a la actitud cuando no se tenía la pelota, porque esa es una de las características que profe, queremos aprender y que usted seguramente en alguna parte de su conversatorio del 5 al 7 de junio nos va a compartir. ¿Cómo mantiene Argentina esa actitud presionante más allá de tener que hacer las sustituciones? No es solamente sustituir un jugador por otro para que te mantenga la intensidad, sino ese 5 que tienes en campo, hace esas transiciones tan rápidas, jugar casi que a una misma velocidad cuando se tiene o cuando no se tiene el balón. Desde la intencionalidad y desde la intención, ¿no? Pero claro que esto es convencimiento, ensayo, y obviamente que el resultado te vaya acompañando, porque a partir de que los resultados empiezan a darse, el jugador también va creyendo más, ¿no? Pero tiene que ver con una intención, con entender de que para mí el juego se juega con el elemento. Ahora, en el momento que no la tenemos que recuperar. Entonces casi hay una conducta obsesiva por recuperarlo rápidamente. A partir de ahí buscamos el modelo de juego que represente o que pueda representar ese momento de la defensa, que nos pueda garantizar de alguna manera la pronta recuperación, independientemente de otras reglas tácticas y otras pautas tácticas que hemos puesto dentro del marco del modelo de juego, ¿no? Y después obviamente la elección del tipo de jugador, cuáles son sus características, este perfil de jugador de selección argentina que hemos elegido, y después, bueno, obviamente complementarlo con una gran capacidad física. Creo que ese fue también uno de los puntos destacables de la selección argentina, para mantener esos niveles de intensidad. No solo, como decías bien vos, se requiere tener respuestas en el banco y hacer cambios cada determinada cantidad de minutos, sino que haya una respuesta de lo físico. Nosotros habíamos hecho un cálculo, mirá, por el tipo de defensa que la selección argentina ejecutaba, nosotros hicimos
el cálculo que cada 10 minutos, 10 minutos netos, ¿no? No a reloj parado, 10 minutos continuos, el jugador de selección argentina frenaba y arrancaba unas 60 o 70 veces. ¿Me explico? O sea, freno arranques en desplazamientos cortos o más largos entre 60 y 70 veces. Entonces, teníamos que cubrir esa demanda física de una preparación acorde a esa necesidad. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con lo neuromuscular y lo metabólico tenía que estar al tope. Entonces hizo un gran trabajo de lo que tiene que ver con los derivados de potencia, con los niveles de fuerza, con equiparar también los distintos segmentos musculares como para que estén equilibrados. Tenemos tendencia a utilizar un segmento más que otro, entonces el profe hizo una gran tarea de nivelación primero y de equilibrio, pero siempre orientado a este análisis que habíamos hecho de la necesidad de que el jugador pueda mantener niveles de fuerza durante determinado tiempo y un nivel de resistencia a la velocidad importante. Y ahí va encontrando uno una constante en el deporte de alto rendimiento del mundo, llámese el deporte que sea, y es que las mediciones, los números, están muchas veces por delante de la subjetividad, como pasa mucho en nuestro fútbol de salón, es que este juega bien, es que mira cómo la está pisando, es que lo que toca lo manda al fondo. Esa sensibilidad no la puede perder el entrenador, pero las decisiones de estrategia van muy basadas en ese seguimiento, en los números finalmente, ¿no? Sí, pero no hay que atarse a la estadística de los números. Nosotros teníamos mucho desarrollo en cuanto a lo que tenía que ver con scouting, estadísticas, y no hay que perder la subjetividad y el ojo del entrenador. Si bien son datos, los datos no determinan el rendimiento en definitiva, ¿sí? Nos dan un panorama por donde nos ayudan a terminar de conformar una idea o a elaborar un tipo de estrategia, pero nunca pueden ser tan determinantes, porque la realidad es que nosotros intentamos también, más allá de los datos, liberar al jugador y darle esa posibilidad de tener un espacio mucho más creativo, más intuitivo, porque en definitiva el deporte es un deporte absolutamente anárquico, inestable, donde gana aquel que resuelve mejor las situaciones. Claro que teniendo buena capacidad física vamos a tener más posibilidades, claro que teniendo una buena técnica individual mucho más, claro que entendiendo y siendo inteligente tácticamente y entendiendo cómo resolver esas situaciones complejas dentro de lo que es la estructura interna de nuestro deporte, pero también dándole ese espacio de libertad y de creatividad, también es importante. Entonces los números son importantes, sí, son un indicativo. ¿Son determinantes? No. Lo significativo para mí, lo importante es alcanzar determinados estándares acordes al tipo de competencia que te vas a enfrentar, en cuanto a capacidades técnicas, tácticas y físicas, igualar esos estándares con el rival y a partir de ahí también un sistema de creencias muy fuerte y darle la libertad necesaria para que el jugador tome las decisiones que tiene que tomar en el momento adecuado desde la libertad absoluta, ¿no? No se puede estructurar absolutamente todo ni se puede basar todo exclusivamente en los datos. Te cuento un ejemplo. Nosotros teníamos 4 o 5 personas trabajando en el scouting de los rivales, pero todos esos datos no eran volcados a los jugadores en las charlas previas. Nosotros tal vez tratábamos de dar 2 o 3 características que nos parecían importantes, pero siempre basábamos en nuestras características, en nuestras condiciones, en nuestro modelo de juego, intentando imponer eso desde la selección argentina y no fijándonos tanto en los datos que nos ofrecía el scouting del rival, por ejemplo. O sea, a veces llenar de datos al jugador no es garantía de éxito. Sí, claro que los datos hoy condicionan y sirven, pero vuelvo a insistir, no son determinantes, y menos en un deporte tan anárquico, tan cambiante, tanto de caos ordenado, como digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí va entendiendo uno por qué se compromete el jugador, porque usted le tiene la muñeca de qué no es negociable y dónde tiene la libertad de ser el mismo, ¿no? Y eso el jugador que es estrella de su deporte, pues también lo valora, ¿no? Es como le digo yo, como ponerle el marco a un cuadro, pero por dentro el pintor tiene la libertad, pero no se puede salir de ese marco, más o menos. Claro, por eso hablaba de caos ordenado, ¿no? El talento necesita un orden también, porque a partir del orden colectivo el talento puede expresarse.
O sea, yo no creo que en la anarquía absoluta la selección colombiana, si ponele, tuviera una anarquía absoluta, en el 2011 John Jairo hubiese brillado como brilló. O sea, necesitaba un Cuervo que le pase, un Camilo que fije, un Diego Abril que arrastre y le genere espacios. Es lo que yo siempre le decía a los jugadores de selección argentina, ¿no? Vamos a movernos sin balón, porque si no nos movemos sin balón, cuando tiene la pelota Marcelo Mescolati, lo estamos exponiendo a una situación de que él pueda perder el balón. Si nosotros lo movemos, él tiene el talento suficiente para encontrar el pase. Entonces, vamos a ofrecerle soluciones. Entonces, hay un colectivo dándole respuesta al individuo, no al revés. No se puede basar un juego colectivo exclusivamente del talento individual y que ese talento individual esté dando respuestas colectivas o dependiendo un colectivo de que ese hombre aparezca, ¿no? Tenemos que generar las situaciones de manera tal de poder que cada uno cumpla el rol que le corresponde en función del talento que tengo y que el que haga la diferencia, el que tenga ese talento desde esa libertad, pueda expresarse y dar soluciones, ¿no? Profe, usted es hijo de entrenador, ¿no? Su papá es muy reconocido en la Argentina por entrenador de baloncesto, otro deporte que tiene mucha táctica, que incluso hay mucha estrategia que hasta se parece, las pantallas y un montón de cosas entre un deporte y otro. Yo creo que eso también le sirvió para tener esta sensibilidad. ¿Fue lo que vio en casa lo que lo enamoró de ser entrenador? Sí, claro, sí, lo mamé desde chico, mi papá era entrenador de básquet, así que desde chico estuve vinculado, en realidad una familia de deportistas, así que desde chico estuve vinculado al deporte, mi papá como entrenador y yo con una mirada mucho más docente, ¿no? Así que mi vinculación al deporte estaba más, su origen o su génesis viene más desde ahí, desde esa inquietud de poder transmitir, de poder enseñar, y bueno, y encontré en el futsal un deporte que combinaba dos expresiones de dos deportes que me apasionaban de niño. Uno era el básquet y otro era el fútbol, así que en el futsal encontré esa combinación y esa inspiración por parte de mi papá y esa intuición y ese deseo y ese para qué que encontré a temprana edad que estaba vinculado a la docencia, ¿no? Ariel, Colombia siempre será su casa. Gracias por haber recibido esta videollamada de parte de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y pues aquí lo esperamos para que en Paipa del 5 al 7 podamos compartir mucho más. Muchos dicen, no sé, que de todas estas oportunidades, de los cursos, de los seminarios, las lecciones más grandes quedan de pronto en una servilleta, cuando en un corte fuiste y en una servilleta el profe te dio la táctica y de pronto ahí surgió el gran aprendizaje, pero hay que ir. Bueno, ahí estamos, esperamos que puedan participar, que la pandemia no impida que se puedan acercar, ojalá podamos estar todos juntos, volvernos a encontrar. Lo que sí te puedo asegurar que en esas charlas informales, independientemente de cuando uno se pone al frente de los entrenadores y expresa lo suyo, que no es fácil porque uno somete al juicio de un otro su propio sistema de creencias, y eso es un gran crecimiento para uno, pero en ese intercambio, en esas charlas que se van dando, siempre nosotros aprendemos también, y eso es lo que tienen estos espacios de capacitación, ¿no? Este intercambio y esta posibilidad de poder escuchar, aprender y siempre llevarnos algo y que sea tan rico para que cada uno después de su creatividad, de su mirada, pueda crear sus propias formas, ¿no? Maestro Beduto, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta siempre. Un abrazo enorme para todos, saludos, se los quiere y si Dios quiere nos vamos a estar viendo pronto. Un abrazo. Amigos de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, era el profe Ariel Abeduto, campeón del mundo con Argentina en 2019, semifinalista en 2015, un verdadero maestro del juego que va a estar con nosotros del 5 al 7 de junio en Paipa con el seminario de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón. Hasta la próxima.